¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Voy a poner una cifra en la mesa, 200,000 millones de pesos. Suena una cantidad exorbitante. Implica, por ejemplo, 6 UNAMs en nuestro país, el presupuesto 6 veces de la UNAM. Es casi el doble, un poco más del doble del programa Oportunidades. Es una cantidad de dinero que se aproxima al 1.5 del Producto Interno Bruto. Bueno, pues ese dinero es el que el país está gastando para subsidiar el precio de la gasolina, para que la gasolina esté barata, o el gas LP esté barato, o la electricidad que gastamos esté barata. Yo me preguntaría si no sería conveniente trasladar ese dinero a otros temas, por ejemplo, a una mejor política de salud, a una mejor política de educación, en fin, a mejorar la infraestructura del transporte. Esta es una pregunta válida, porque no hay nada que en política deba permanecer por siempre, sobre todo sin ser revisado. Hoy vamos a hablar de los subsidios energéticos. Vamos a ver qué tanto en realidad implican un problema para las finanzas públicas, qué tanto podrían modificarse o qué tanto, si se quitan, podría convertirse en un serio problema de inflación. Subsidios a la energía. Comenzamos. El subsidio afecta a la larga la economía del país. No solo subsidia al pueblo, digamos, sino subsidia a los empresarios, a los negocios, a todo el mundo, ¿no? El que más gasolina gasta es el que más lo disfruta. El subsidio a la gasolina es elevadísima, es de los rubros de gasto más importantes del gobierno federal, pero más grave es que quien se beneficia de este subsidio son los estratos de población de mayores ingresos. Y el problema es que este gasto podría tener usos que podrían beneficiar a la gente que más lo necesita. Por ejemplo, si estos recursos, que son muchos, se destinaran a la atención de salud, pues mucha gente de bajos recursos tendría un acceso a salud quizá de un poquito más de calidad, ¿no? A clínicas más cerca de su casa, a tener una pensión para adultos mayores quizá un poquito mayor. Podríamos estar hablando de pues tener 2 veces oportunidades, es el presupuesto de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, creo que es muy importante cuantificar y poner estos referentes para que nos demos cuenta que pues, en esta vida nada es gratuito, todo tiene un costo. Y si estamos como sociedad dispuestos a seguir subsidiando pues los energéticos, en lugar de estarlo destinando a usos que podrían beneficiar más a la gente que menos tiene. Si estuviéramos pensando que el gasto debe tener un fin redistributivo, entonces deberíamos de estar pensando en modificarlo sin lugar a dudas. Bueno, para hablar de los subsidios de energía tenemos un muy buen panel, yo diría de estudiosos y un poco también de activistas que están tratando de modificar esa política pública, quitarle el subsidio, el despilfarro que de pronto ocurre del gasto público y que va a dar a las gasolinas, al gas. Y bueno, pues les pido que como es tradición aquí en Espiral sean ustedes quienes se presenten. Eduardo, comenzamos contigo. Me da mucho gusto volverte a tener aquí en Espiral. Qué gusto, Ricardo, estar aquí. Bueno, yo soy Eduardo Borges, soy director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que es el capítulo en México de Transparencia Internacional. Y la verdad es que le hemos entrado a este tema de los subsidios a combustibles fósiles y a electricidad por una razón. Una de las prioridades globales que tenemos como organización en Transparencia Internacional es el tema de la capacidad financiera de los países para la adaptación y mitigación del cambio climático. O sea, hablamos mucho del cambio climático, pero para entrarle a estos temas necesitas recursos. Y solamente para ilustrarlo, lo que nosotros nos gastamos en subsidios solamente en el tema de gasolinas, 20 billones de dólares al año, es más o menos lo que se espera que todo el mundo gaste en mitigación y adaptación al cambio climático para el año 2020. Eso es lo que se espera que se gaste. Entonces, para que nos demos una idea, ¿no?, de por qué nos preocupa este asunto y cómo se está Bienvenido a este programa y bien puesta la pica en Flandes antes de empezar el debate. Juan, me encanta tenerte de vuelta en Espiral. Un gusto, Ricardo. Soy Juan Pardinas, trabajo como director general en el IMCO.
Y creo que este tema refleja una de las obscenidades más elocuentes de política pública en nuestro país. Para todos los mexicanos que tienen un afán de ver un país distinto, este debería ser uno de los temas que más los agobie, más los agravie y sobre el cual quieran trabajar para construir un México diferente. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Juan, y valdrá la pena que nos ayuden a tomar conciencia sobre el asunto. Erendira, bienvenida. Me encanta tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Erendira Bendaño, investigadora en México Evalúa en el tema de gasto público. Y bueno, en la agenda de México Evalúa el tema nos pareció relevante porque a partir de la investigación y el análisis del gasto en temas sociales se ha generado evidencia respecto de ciertos efectos acerca de este tipo de subsidios que tienen en la gente con menores recursos. Por ello, consideramos que el tema debe ser analizado. Tenemos pocos elementos para evaluar cuál es la utilidad pública del tema de los subsidios, cuál es el objetivo que lo guía y, bueno, aquí poniendo el tema en la mesa. Erendira, me da mucho gusto tenerte aquí y tengo que decirle al público, si hubiera un Sherlock Holmes para entender el presupuesto, ese es Erendira Bendaño. Me consta que tiene muy buen ojo y muy buena intuición para verle las tripas al aparato. Me encanta tenerte aquí. Gracias. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto estar acá de nueva cuenta y sobre todo con los colegas que, por cierto, compartimos además muy buenos viajes de trabajo y de luchas constantes. Pues compartimos molinos. Sí, compartimos molinos, ¿no? De vientos. Yo soy director general de GESOC. GESOC es una organización de sociedad civil, como los 4 que estamos acá. Y estamos muy interesados en el tema de subsidios y particularmente en subsidios energéticos porque nosotros trabajamos mucho sobre la calidad del gasto público, ¿no? Que tiene que ver cómo el gasto público se transforma en la generación de mejores niveles de vida para las personas, como un instrumento clave. Y como vamos a ver más adelante en el debate, hay una muy buena pregunta si esta es la mejor manera de usar los recursos públicos con esa finalidad. Y el segundo punto, que es muy importante, es que modificar esto no implica reformas estructurales ni grandes acuerdos políticos nacionales que tengan que modificar la Constitución y otros elementos, ¿no? Entonces es algo viable. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda, ¿no? Los molinos son una fuente de energía también, de energía limpia. Luego la pregunta que irá recorriendo el programa es si esta es una propuesta a la Sancho Panza, es decir, con cierta racionalidad, o es un tema quijotesco, es decir, que son tantas las trabas, tantos los intereses que están detrás de mantener los subsidios, que de plano este es otro de los asuntos que a lo mejor no necesitan reforma constitucional, pero las decisiones de política sí se han trabado. Yo quisiera que me ayuden a dimensionar el asunto. Si traigo cifras distintas, pero al parecer estamos gastando entre 1.5 y 2% del Producto Interno Bruto en subsidiar gasolinas y gas fundamentalmente. Hay quien, y ahí las cifras vuelven a variar, hablan de 200,000 millones de pesos, hay quien está hablando de 300,000 millones de pesos, dedicados justamente a subsidiar estos energéticos. Y luego ustedes llegan a decir, y ese subsidio es para los ricos, fundamentalmente a los que tienen camionetota y gastan pues, mucha gasolina, pero no es un subsidio que le esté llegando a quien más los necesita. Vamos entrando con el primer asunto. ¿De qué tamaño es el problema? Ayúdenme a presentar conciencia a propósito del asunto. Un cálculo que hicimos en el IMCO, el subsidio que se le entregó a las gasolinas el año pasado, en 2011, era suficiente para pagar 6 veces el presupuesto de la UNAM. O sea, 6 UNAMs. 6 UNAMs. Entonces, y considerar que la UNAM es pues, los que nos beneficiamos de estudiar ahí, pues recibimos el mayor subsidio como estudiantes de educación superior del país, porque es la universidad más cara. La UNAM es Son 30. El sistema de observatorio, los institutos, las facultades. Las preparatorias, la sala Netzahualcóyotl, la Hemeroteca Nacional. 6 veces eso. 6 veces eso. El presupuesto de la UNAM es de 30,000 millones de pesos, más o menos. Lo que nos gastamos nada más en subsidiar gasolina son 180,000 millones de pesos. Pues mucho dinero. Si pones 6 UNAMs en los 6 estados con mayor problema de criminalidad en el país, reduces el problema de los ninis sin acceso a educación en un 50%. O sea, con la misma escala de magnitud de estudiantes, de 300,000 estudiantes, pones esa infraestructura educativa en Chihuahua, en Nuevo León, en Sinaloa, y el problema de los ninis tiene una escala totalmente distinta. De ese tamaño es el problema, Ricardo. ¿Añaden? Sí, yo quisiera añadir para un poco dimensionar en ese sentido. A ver, poner en perspectiva.
de acuerdo con un estudio de Espinosa Iglesias y siguiendo también a Santiago Levy, Del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sí. Con 5% del PIB resolvemos 3 rezagos, que son los 3 rezagos más importantes en términos sociales en México. Uno es la seguridad social, ¿no? Que o sea, el sistema de salud, pensiones. Pensiones, así es, tu derecho a la pensión y tu derecho a tener un sistema, por si te sucede un accidente o algo así, seguro, ¿no? De desempleo y también seguro contra accidentes, ¿no? En tu sistema laboral. Eso nos costaría 5 puntos del PIB. No nada más eso, es eso más acceso universal a salud, ¿no? Y para ponerlo en perspectiva, de acuerdo a la última medición de Coneval, 68 millones de mexicanos no tienen seguridad social y 35 millones no tienen acceso a salud. ¿Y cuánto estamos dedicando a subsidiar? Entre 1.5 y 2% del PIB. O sea, es decir, si agarramos esos 2 puntos, estamos ya solo 3 más para regalarnos un buen para piso. llegar ahí. Entonces, ese es el tamaño del problema, ¿no? La pregunta es aquí si hay una manera más inteligente de utilizar ese dinero, ¿no? Eduardo. No, yo creo que el otro tema que hay que poner sobre la mesa es que, sobre todo los subsidios a las gasolinas y a los combustibles fósiles, reflejan nuestra estrategia de crecimiento. Tú sabes que se ha planteado muchas veces que México no crece por una variedad de razones y una de ellas es porque estamos estancados en un modelo energético. Nuestra idea de que... Petrolizados, dicen algunos. Nuestra idea de que crecer pasa por consumir energía fósil, petróleo, gas, otros temas, carbonos. Nos tragamos el oro negro. Nos lo tragamos y además lo importamos, que ese es otro tema, ¿no? Buena parte de la discusión sobre las refinerías y sobre importar gasolinas. Y nuestra estrategia de crecimiento en el futuro pues tiene que ir cambiando conforme está cambiando en el mundo. Las estrategias de bajo carbono, de bajo consumo energético, de eficiencia energética, son estrategias que están tomando cada vez más fuerza en el mundo. China acaba de crear un centro de investigaciones para energía alternativa que seguramente va a convertir a China en una potencia en la producción de energías alternativas a las que tienen que ver con combustibles fósiles. Y si tú tienes una economía basada en consumir gasolina, no le estás mandando a la sociedad tampoco una señal de que hay otras rutas de crecimiento y de consumo me estás energético. Aquí invitando a una reflexión interesante. ¿Está mal subsidiar energéticos derivados de los hidrocarburos? Hay una discusión Es que decir, dar sobre molinos, este por tema. ejemplo, a lo mejor tendría sentido. Energía solar, a lo mejor tendría sentido subsidiar. Pero es que estamos subsidiando la fuente de energía equivocada. ¿Entiendo bien lo que estás diciendo? Por un lado estamos subsidiando la fuente de energía equivocada y por otro estamos atándonos a un modelo de crecimiento económico basado en el uso intensivo de este tipo de energía. Es tan absurdo que de las economías desarrolladas que participan en la OECD somos la única que subsidia la gasolina. O sea, por algo ha de ser. Hay países que subsidian la gasolina. Irak, Venezuela, Bolivia, Nigeria. Hay que preguntarnos si como país queremos pertenecer a ese grupo o más bien queremos estar con Inglaterra, Dinamarca, Chile. Pero a ver, hay una lógica. Los países que citaste son países que tienen reservas petroleras importantes. Digamos, los primeros que citaste. Y hay yo supongo que es una forma de regresarle a la gente el que tengan un país rico en hidrocarburos. Supongo que así habrá empezado el asunto. Es decir, hay tanto petróleo que lo que tenemos que hacer es por lo menos utilizar parte de los excedentes del petróleo para que los habitantes no paguen tanto por gasolina. Me imagino que así empezó el asunto. Son los costos de oportunidad. O sea, hablaba Eduardo del crecimiento económico. Otra vez vamos a poner una comparación de lo que nos gastamos en gasolina, pero ahora en términos de impuestos. Hoy, si vamos a comprar algo, el IVA que nos cobran es del 16%. Se nos van 5 puntos de IVA al año en subsidiar gasolinas. O sea, podríamos tener un IVA del 11% a cambio de no subsidiar gasolinas. O sea, pagamos 5 puntos. 5 puntos de IVA. O sea, vale 16 el por ciento. O sea, de lo que compramos, el 16% es el IVA. El IVA podría estar al 11% si no pagáramos subsidios a la gasolina. La gente habría que preguntarle, ¿qué prefiere usted? ¿Pagar 11% de IVA o que le subsidien? ¿Qué impacto tendría en el mercado interno un IVA al 11%? Claro. Elena, no sé si quieres añadir algo sobre la dimensión del problema. Sí, quisiera solamente mencionar que efectivamente los datos que tenemos es solamente una aproximación al costo que podría representar los subsidios al sector energético, que recordemos no solamente son gasolinas, también es electricidad y es gas LP y diésel.
También... ¿Tienes más o menos en qué porcentajes? ¿La mayoría es gasolinas? La mayoría es gasolinas, alrededor del... ¿80%? No, 40%. 40%. O sea, gasolinas 40, gas, Debe de ser 25%. energía eléctrica. Más alto. Más alto todavía. Sí, no tengo la precisión de los datos, pero sí no solamente, o sea, sí hay una proporción de gasolina y diésel que se van a subsidios, pero no propiamente podemos llamar subsidios a lo que estamos entendiendo por este costo de oportunidad en el tema de gasolina y diésel. El auditor superior de la Federación nos mencionaba un subsidio es un instrumento de política pública que tiene una estructura en la cual se le otorga una asignación de recursos directa a una persona. A ver, yo voy a pagar el metro. El metro debería valer 20 pesos y Sí. llega el gobierno de la ciudad y me regala 17. Exactamente. Eso es un subsidio. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando no se está especificando a qué persona le llega y que en qué cantidad le llega ese subsidio a esta persona, no podemos hablar de un subsidio en todo el Entonces, ¿qué es sentido. eso? Es un gasto fiscal. A ver, necesito una definición Un aquí gasto de gasto fiscal. fiscal. ¿Qué es eso? Un gasto fiscal representa, en términos latos, el costo de oportunidad, digamos, lo que no estaría obteniendo el fisco de México por un cobro de un impuesto. Ah, muy bien. Entonces, cuando yo decido no cobrar impuestos aduanales, por ejemplo, Exactamente. entonces en ese momento lo que me estoy creando es un costo fiscal. Es algo que me faltaría por cobrar. Exactamente. Eso es en realidad lo que está ocurriendo. No es un subsidio, sino es un costo fiscal. En algunos casos es un costo fiscal o subsidio. Ahí creo que es una controversia. Yo sí lo Exactamente, es que no seguiría tenemos llamando la- subsidio. Sí, a ver. El problema es que la materia prima para generar la gasolina es más cara. El ejemplo a mí más contundente que me parece es, compras un kilo de aguacates y el kilo de aguacates te sale más caro que el kilo de guacamole. Uno esperaría que el kilo de guacamole debería ser más caro que el kilo de aguacates porque alguien picó el guacamole, hizo la masa, le puso cebolla, jitomate. Lo mismo pasa con las gasolinas en México. El petróleo, que es la materia prima para producir la gasolina, es más caro que la gasolina. Ese diferencial es lo que se puede interpretar o como un costo fiscal o como un subsidio. Alejandro. Nada más para ubicarlo rápido. A ver, esa es la definición operacional en el contexto mexicano, de la legislación mexicana, porque aquí estamos acostumbrados a que un subsidio, un programa de subsidio, tiene unas reglas de operación, define de manera previa su población objetivo, tiene una serie de lineamientos y de reglamentos que permiten identificar claramente a quién está destinado, con qué cantidad, bajo qué condiciones se le entrega, bajo qué condiciones se le retira, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no confundir mucho al auditorio, términos contables, para efectos, digamos, de la contabilidad pública, sí se considera un gasto fiscal, pero yo creo que en términos generales podríamos hablar tal cual como de un subsidio, ¿no? Ahora, déjeme llevar al extremo su propuesta. Mañana agarramos esos 2 puntos y lo trasladamos al sector salud, al sector educativo. Me encantó, a otras 5 UNAMs en la República. Inmediatamente podría empezar a ocurrir que el precio de todo lo que se mueve y se transporta se destapara. Ya hemos visto cómo cuando el gobierno desliza el precio de la gasolina justamente para disminuir subsidios, inmediatamente, lo voy a decir como se dice en buen español, los más gandallas empiezan a subir los precios de las manzanas, de los aguacates, de las llantas, del transporte, en fin. Entonces hay un miedo, yo diría, fundado, que retirar de golpe el subsidio e incluso hacerlo de manera incremental puede destapar una espiral inflacionaria, es decir, que los precios de todo lo que se mueve se nos vayan a las nubes. Déjenme irme a corte y regresando me dicen si esto es un fantasma al que hay que tenerle miedo o una mentira bastante, digamos, sostenida por muchos. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Los subsidios son buenos para los que tenemos coche, pero la gente que no tiene automóvil, ¿sí? Entonces al que más tienen, más le ayudan. Y al que menos tiene, menos va a tener. Entonces si acumulamos toda esa cantidad de dinero en subsidios para gasolina, si lo acumulamos, vamos a decir en un año, ¿cuántas casas se podrían dar a la gente pobre que no tiene casa? ¿Sí? O cuántos hospitales se pueden hacer en provincia, para donde no hay, a las zonas más marginadas, pues, ¿no? A eso me refiero.
Digo, hay muchos, ¿cómo decirlo? Mexicanos que utilizan su coche para ambos, para trabajar, para transporte, todo esto. Entonces, ¿en cuánto se elevaría el costo de la gasolina, no? Y el que lo quitan, pues obviamente necesitaríamos tener una buena, no sé si reforma o un buen plan para hacer emergente en este tipo de casos, ¿no? Quitar el subsidio no nada más es de quitarlo y ya. Una energía barata finalmente tiene sus consecuencias. Un país como México que busca equivocadamente promover la productividad o la competitividad del país a través de energéticos baratos nos está saliendo bastante caro en el corto y en el mediano y en el largo plazo. Creo que lo que tenemos que nosotros hacer es transitar de los subsidios generalizados, como ya lo dijo México Evalúa, que son altamente regresivos, tal vez un esquema transitorio en el muy corto plazo a algunos subsidios focalizados para posteriormente poderlos eliminar si esa es la tarea y ese es el mandato que se decide por parte del Estado mexicano. También el reto es pasar de subsidios que son un gasto en la cuenta pública y en el tema contable a un esquema que sea una inversión. ¿Cómo traducir de un gasto corriente a un gasto de inversión este tipo de recursos en el que en este momento, considerando el subsidio a los energéticos, están dedicados a incentivar el consumo y a una producción ineficiente, a un consumo mucho más responsable y una producción más eficiente? Bueno, estamos hablando de subsidios energéticos y nos quedamos en una serie de temas que no concluimos el bloque pasado. Pero uno que me importaría mucho que me dijeran es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Es decir, ¿por qué acabamos gastando 5 UNAMs o 6 UNAMs al año en subsidios energéticos? Ya entendí, decía Eduardo, pues porque nuestra economía se petrolizó, íbamos a ser la economía más rica del mundo por allá de finales de los años 70, 80, estábamos en esa lógica. Puedo entenderlo. Pero luego, ¿cómo fuimos construyendo la estructura de este subsidio? ¿Y qué actores políticos se metieron a jugar para que así quedaron de alto los subsidios a la gasolina? ¿Alguien tiene la historia? Venimos de una economía de precios controlados. O sea, esto en el siglo XX, fines del siglo XX, en que el gobierno determinaba el precio de las cosas, no las determinaba el mercado, no las determinaba la oferta y la demanda. Muchos bienes básicos. Entramos en una economía abierta, se empezó a determinar el precio de comestibles, la tortilla en función de la oferta y la demanda, pero la gasolina mantuvo este comportamiento que no lo determina el precio de los insumos, cuánto cuesta producirla, qué tanto es un precio por decreto, sin importar lo que cueste producirla. Lo decide la burocracia de Hacienda, no lo decide el mercado, más allá de lo que te cueste producir. Entonces, Hacienda sí paga un costo político cada vez que los medios de comunicación salen diciendo que es el gasolinazo. Pero a ver, hay una cosa que no entiendo. Uno de los peores males de este país, según oigo y leo y miro, es el neoliberalismo. Y entiendo que la matriz neoliberal está en Hacienda. ¿Me ayudas a explicar por qué los neoliberales de Hacienda han mantenido congelado el precio de la gasolina? Pues mira, citando un clásico nacional, porque se les hace así. ¿Así porque la gente grita? Pues sí, o sea, sí hay el subsidio a la gasolina es el costo presupuestal de la estabilidad política en la mente de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y probablemente tengan una dosis de razón. Ellos dicen, vendría el caos si en lugar de cueste 10 pesos, cuesta 12.50. Después del subsidio, el diluvio. Vendría el caos político, ¿eh? O sea, esa es la visión, pero no económico, porque es un elemento como muy interesante el que tú planteabas antes de que nos fuéramos a corte. En realidad, subir el precio de la gasolina implica una escalada de precios o no. Y ahí lo que hay que valorar es justamente lo que sucede en otras economías similares a las de México que no tienen subsidio y con niveles de inflación muy similares a los de México. O inferiores. Les cuento la historia del Pifas. El Pifas es un hombre que yo quiero mucho que vende periódicos en la esquina de mi casa. Okay. Tiene un Datsuncito, 1974, 75, y ahí es donde lleva los periódicos todos los días. Si al Pifas le suben el precio de la gasolina, le truenan el negocio, porque realmente además ya no le está dejando nada. Y un día él me lo decía, no, por favor, que no toquen el precio de la gasolina porque me revientan. ¿Cuántos en nuestro país se verían sumamente afectados, y no estoy hablando de los más ricos, si en efecto se empieza a escalar más rápido el precio de la gasolina?
¿Es fundado o no el temor del PFAS? Depende de con qué lo compenses. Te voy a poner un caso que no es nada neoliberal, que es Irán. Yo sí hay algo que yo me atrevería a decir que hoy en el mundo no es neoliberal, es Irán. Irán retiró el subsidio a las gasolinas, tiene un buen caudal de petróleo guardadito debajo de los desiertos y se hizo de la nada despreciable cantidad de $60 billones al quitar los subsidios. O sea, los empezó a recaudar 60 billones de dólares. En español, o 60,000 millones. 60,000 millones de dólares. 60,000 millones de dólares. El precio de los combustibles creció 20 veces en Irán, pero lo acompañó de una muy agresiva política de transferencias monetarias al PIFAS, ¿se llama? Al PIFAS. Al PIFAS. O sea, hizo la doble ecuación, O sea, el doble PIFAS le llegó dinero por otro lado. Le llegó por otro lado y le dijo, mira, aquí hay dinero que tiene que ver con trigo, tiene que ver con otro tipo de transporte público. Tú no vas a sufrirlo en tu bolsillo si tomas todo lo que está en tu bolsillo. Si solo tomas la gasolina, por supuesto te va a salir más cara. Pero si ves tu ingreso como un conjunto, vas a ganar. Te la pongo más complejo. Irán tiene una desventaja, que en este caso supongo que fue ventaja. Es un gobierno autoritario. ¿Sí? Entonces puede decir, hago esto y no pago consecuencias, pero te pongo Egipto. El haber liberado los precios de los energéticos hizo que los precios del mercado se fueran arriba y este es uno de los argumentos que desataron la revolución en Egipto. Es decir, ahí donde en efecto no hay controles autoritarios tan importantes, hubo una revolución política muy seria. Quisiera nada más poner un tema en la mesa que tiene que ver con precisamente esto que comentaba Eduardo. El hecho de que los subsidios sean generalizados es porque no ha existido otro instrumento que pueda permitir llevar transferencias al grueso de la población que, digamos, lo requiere. Entonces, este sistema, esta estructura de subsidios es lo que está, no se puede quitar de la noche a la mañana, porque yo sí creo que los efectos sí serían devastadores en el tema de la inflación. Recordemos la década de los 80 con ASPE, hubo una escalada de precios importante después de que decidió mover el precio de la gasolina. Hubo una inflación alrededor. Se logró controlar la inflación cuando se liberan los precios de los servicios básicos. O sea, fue un proceso de una política de shock económico que logró controlar la inflación. Incluyó el aumento de precios de la gasolina. Digamos, déjenme seguir en esa ruta. Los neoliberales de Hacienda tenían límites o tienen límites. Y desde luego no quieren verse envueltos en un problema como el de Egipto. ¿Cómo le hacemos para quitarle subsidio y no tener una escalada de precios que sería intolerable para todo el mundo? Es que ya pasó en México y en un tema mucho más delicado que la gasolina, que es la tortilla. En el sexenio de Ernesto Zedillo se le retira el subsidio generalizado a la tortilla, se deja a precios reales, porque se consideraba absurdo que en los restaurantes más caros de la Ciudad de México las tortillas que comían los comensales, que pagaban unas cuentas enormes, era tortilla subsidiada, y a partir de esos recursos, me vino la idea, por lo que decía Eduardo, se crea el programa originalmente Progresa, que ahora se llama Oportunidades para Combatir la Pobreza. De ahí vienen, del subsidio dedicado a la... si le voy a subsidiar la tortilla, vas directamente a transferencias. A transferencias. Y ahí es un dato que Heréndira se lo sabe mejor, pero ¿cuántos programas como Oportunidades nos alcanzarían con el subsidio a la gasolina? Bueno, estamos financiando con Oportunidades a 6.5 millones de familias, pero nada más quiero decir que el diseño del programa Oportunidades tiene un error de diseño y no alcanza a llegar a 40% de la población, que también es pobre. Y que podría llegar si tuviéramos más recursos y un mejor diseño. Nada más ahí para poner, la razón por la que no llega no es porque tenga un problema de diseño, sino porque una condición para que tú estés en Oportunidades es que tengas una clínica de salud cerca, porque una de las condiciones para que tú cumplas tus corresponsabilidades es que vayas a la clínica, ¿no? Por supuesto. Porque lo que busca es inversión en capital humano. Y aquí volvemos al punto que yo te decía. Si esa inversión la ponemos en clínicas hospitalarias, en sistemas y en escuelas, el programa Oportunidades puede llegar a todo el mundo, ¿no? Y entonces incrementas la cobertura en una lógica de transferencias focalizadas. Porque por eso fue focalizado el programa. Déjenme provocarlos con lo siguiente, y es que quiero retomar el asunto Irak-Egipto, no le aluden. Y yo la sensación que tengo como habitante que empieza a ser ya viejo en este país, es que yo no estoy seguro de que si se quita el subsidio a las gasolinas, el dinero del que se va a hacer el Estado
se va a distribuir racional y correctamente. Pues, a ver, primero dígame usted en qué se va a gastar el dinero y luego nos ponemos de acuerdo en a ver de dónde lo saca. Entonces, déjame decir, Alejandro, primero póngame un servicio de salud, digamos, aceptable, porque si usted me dice que México va a tener sistema de salud inglés, pues yo sí voy y más que regalo mi subsidio. Pero, ¿cómo no sé que ese dinero se va a ir a corrupción, a manipulación, a altos sueldos de la burocracia, a pagar otra vez los sueldos? Los gobernadores. ¿Cómo me das garantías? Porque si no, yo no estoy seguro de que ese dinero se me va... No solamente me lo van a quitar, sino que me lo van a devolver. No, es una duda totalmente legítima y en el contexto de opacidad y falta de rendición de cuentas en los 3 niveles de gobierno, pues es algo que hay que atender. Y sí, para darle viabilidad política, que es todavía un problema que no le hemos entrado en la discusión, sí le tienes que legitimar. Es como si llega una vez más una nueva ola de propuesta de reforma fiscal sin que nos digan a dónde se va el dinero. Yo creo que iba a decir hacia alimentos. Oye, ¿para qué usar el dinero? Para tapar el hoyo que falta. Oiga, no, dígame, ¿qué me va a beneficiar a mí? ¿No? Así es. Ahí está la pregunta, es decir, ¿qué visión de futuro queremos? ¿No? O sea, ¿qué país queremos? ¿Cuáles son los rezagos que tenemos que resolver de manera más prioritaria? ¿Cuánto cuesta resolverlos? Y cómo a través de mecanismos legales y de acuerdo político se llega a un acuerdo en el que cualquier cosa que se recaude justamente va orientada a esas prioridades, ¿no? Y ahí no es Egipto, pero hay un caso que yo creo que discutimos mucho para la reforma energética y se nos olvida para otros casos, que es el caso noruego, ¿no? El fondo soberano que se creó de los ingresos del petróleo, de tener una empresa pública equivalente a Pemex o a Petrobras en Brasil, bueno, se destina al desarrollo futuro del país, ¿no? Completito. O sea, los recursos para ese fondo soberano, que son excedentes por los precios internacionales del petróleo, están destinados al desarrollo y a cumplir el futuro de las necesidades básicas tecnologías, de toda la población. Entonces, la población tiene una red de protección social y tiene sentido mantener una empresa estatal como la que es Statoil, porque tú sabes que vas a ser el beneficiario número 1 de que le vaya bien a la empresa estatal. Con los subsidios no hemos logrado hacer eso. Lo que recaudes, tampoco me imagino que de la noche a la mañana se termine el subsidio, pero que lo que recaudes vaya a un fondo con prioridades muy claras para temas de gasto y con reglas, por supuesto, de transparencia y rendición de cuentas. Nos morderíamos los 5 la lengua, ¿no? Si no fuera un tema importante para nosotros, o sea, que no tenemos, pero que hay que empezar a diseñar. Mira, déjame ponerlo así. Los fideicomisos no son malos per se, los vuelves perversos, ¿no? La figura del fideicomiso no es una figura perversa, es una figura que te da cierta flexibilidad en el ejercicio del gasto público y que puedes hacer un fideicomiso renunciando al secreto fiduciario y haciéndolo muy transparente, puedes hacerlo. Los subsidios son igual, o sea, los subsidios no son malos, no es que sea una figura perversa. No, los subsidios pueden ser mal utilizados y pueden ser inversiones pues, que no corresponden al modelo de país que quieres. Lo que nos estamos privando, cualquiera que sea la cifra exacta del subsidio energético o a las gasolinas, nos estamos privando de 200,000 millones de pesos para gastar en lo que quiera el país gastárselos. Y yo creo que el PIFAS tiene muy buenas ideas de qué se lo puede gastar, ¿no? Es una pregunta pertinente si quisiéramos gastarnos el dinero en otra cosa. Yo les iba a preguntar quiénes son los actores políticos que construyeron esta estructura de subsidio y que impiden la modificación. Pero lo que ustedes me están diciendo es que hay un actor principal, la gente. Hay dos. Mientras a mí me siga dando la sensación de que eso no se debe tocar, ningún gobierno democrático va a poder quitar ese subsidio sin tener consecuencias que le genere costos políticos muy fuertes. Y como la democracia todavía sigue siendo hacerle caso a la gente, no siempre se le hace lo suficiente, pero en efecto nadie va a ir en contra. Este es el primer actor. ¿El segundo cuál sería, Juan? El presidente de la República. O sea, es una decisión del titular del Ejecutivo. Exclusiva. Es muy claro que sería un suicidio político para cualquier gobierno o partido en el poder simplemente liberar los precios. Aquí yo creo que el ejercicio de gobierno debe venir acompañado de un esfuerzo pedagógico que no necesariamente va a ocurrir de la noche a la mañana. Puede llegar a tomar años, pero se tiene que empezar a hacer desde ahorita. Y ese esfuerzo pedagógico debe venir acompañado también de un esfuerzo de construcción de apoyo político. A mí me gustaría ver las encuestas hoy de cómo verían los mexicanos
si aumenta el precio de la gasolina en 30%. Pero si se hace una campaña y se explica que una persona que tiene una camioneta Homer de estas grandotas y llena el tanque cada semana, el gobierno de México le entrega 1,600 pesos al mes al dueño de esa camioneta, mientras que una familia en condiciones de pobreza extrema, oportunidades, le entrega 1,400 pesos al mes. Si le entregamos más dinero al dueño de una camioneta que a una familia en condiciones de pobreza, ¿qué México estamos construyendo? O sea, si logramos socializar esa idea, que puede tomar años hacerlo, si cada vez que vamos a cargar de gasolina nos dicen, oye, pues mira, tienes que pagar 300 pesos por llenar el tanque y el pueblo de México te puso 80. Y dices, ay, híjole, bueno, pues órale, va, pongo 300. Y esos 80 se hubieran podido gastar en otra cosa. Y si hay por lo menos una conciencia clara de los costos de oportunidad, de lo que estamos dejando de hacer como país por cubrir los subsidios a la gasolina, creo que podría haber una masa crítica social que permitiera ese cambio sin mayor o sin un conflicto político que se desbordara. Puede ser una barbaridad desde el plano de, digamos, jurídico fiscal, pero no es una barbaridad desde el sentido común. Pues que el de la Homer pague y sigue subsidiando al PIFAS. El subsidio lo mantienes para los sectores que lo necesitan y se lo quitas al de la Homer. Me voy a corte y regresamos a hablar si esta es una alternativa o ahí el sentido común nos traiciona. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. A nosotros de la clase media nos está fallando, nos está llegando el agua al cuello. ¿Con qué? Con la subidera de cada mes y cada mes y cada mes. Si va usted a comprar 1 kilo de jitomate, por decir, ¿ahí cuánto le compran? ¿Cuánto le cobran? 1 peso. Ahí ya no hay centavos, pero si suben 4 centavos, 5 centavos, entonces ahí incrementa mucho más, pero también uno necesita su transporte, porque lo necesita. No anda uno jugando para allá ni para acá, sino que necesita uno el transporte para trabajar, no para jugar ni para andar paseando. Bueno, creo que a todos nos pegaría mucho. Ahorita este tiempo se puede decir que es cara la gasolina. Yo creo que la capacidad para nosotros de poder solventar este gasto sería algo difícil. Sube la gasolina un día y al día siguiente ya subió que el azúcar, que ya subió el huevo, que ya subió esto. O sea, empieza todo, es una cadena. Entonces, para mí, yo siento que ahorita mejor que la mantengan lo más que se pueda abajo, ¿no? La gasolina impacta en los costos de producción de muchísimos bienes y de muchos servicios en esta economía, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene un impacto. No como nos lo imaginamos los mexicanos. De alguna manera tenemos, como grabado en piedra, los que somos de la generación de la crisis y de la hiperinflación, que cuando se aumentaba un poquito la gasolina venía una espiral inflacionaria y así estuvimos pues muchos años, ¿no? Entonces sí asociamos el incremento en el precio de la gasolina con inflación. No sería la situación en nuestros días, ¿no? Tenemos unas finanzas públicas más o menos balanceadas, no tenemos las condiciones para un efecto inflacionario provocado por el incremento de uno de los insumos para la producción. Se puede prestar a que haya pues, manipulación de precios, etcétera, ¿no? Pero confiemos en que estamos en una economía con características muy diferentes, una economía con un poco más de competencia en ciertos mercados, con una economía donde, como yo decía, estos factores que antes provocaban hiperinflación ya no están presentes, ¿no? Creo que a todos nos duele mucho pagar más por la gasolina, ¿no? Entonces, pues muchas familias mexicanas ven con temor la posibilidad de que se disminuya o que de plano desaparezca el subsidio. Y creo que tienen razón, o sea, va a afectar su bolsillo sin lugar a dudas. Pero creo que es importante que pensemos pues del otro lado de la moneda, lo que dejamos de hacer por el estar subsidiando la gasolina, ¿no?
Estamos de vuelta hablando de subsidios energéticos. Bueno, antes de irme a corte les decía que el sentido común me llevaría a pensar pues, que le quiten el subsidio a los ricos, al de la Homer, pero pues, no se lo quiten a quien lo necesita, al que tiene el Datsun 73 y que es su único medio, no de transporte, de sobrevivencia. Pues. ¿Cómo hacer una estructura que a lo mejor distinguiera entre unos y otros? El gobierno ya empezó en ese sentido y es interesante. El programa Oportunidades tiene un componente que se llama Oportunidades Energético, que justamente lo que hace es darle, además de la transferencia para alimentación y salud, digamos, el famoso copeteado de Fox, ¿no? Originalmente pensado así y dicho así en aquel momento, en donde se les da un extra justamente a las familias más pobres del país para compensar de alguna manera el alza o posibles alzas en ese sentido. Nada más te doy el dato. Eso en el presupuesto 2011 el monto destinado a eso fue de 2,000 millones de pesos. Compáralo con los 200,000 millones de pesos que le dedicamos a los subsidios, y es obviamente el 1%. Entonces, ahí está un problema de focalización del gasto. Si vieras la pirámide del país, vamos a poner que el segmento, hablando mercadológicamente, el segmento E, ¿no? Que es el que recibe oportunidades, es el 25% de la población. Así es. El siguiente segmento, el D, tiene el 55% de la población. Si tú subsidias D y E, pues traes, si no me salen mal las cuentas, el 80% de la población. Si tendrías que mantener el 80% del subsidio, no hay manera de evitarlo. No, porque el consumo no es proporcional. Es decir, a ver, aquí es donde está el punto. ¿Quiénes consumen más en proporción este tipo de subsidios, no? Y la proporción es 80-20, es decir, el 20% de la Homer es más grande que la racionalidad que acabas de decir no es proporcional a la pirámide poblacional, sino a la cantidad de ingreso que tú tienes para consumir. Obviamente, quien consume más tiene más, proporcionalmente más ingreso. Juan Eduardo Heredia, ¿estarían de acuerdo en mantener un subsidio al energético para los segmentos, digamos, de menores ingresos en el país? Yo sí consideraría que mientras no se cree un mecanismo, que no se haya fortalecido un mecanismo como el aspecto energético de oportunidades, no es viable poder hacer un cambio. La transición deberá de ser más de largo aliento. Y yo creo que también tiene que pasar por la definición por parte de quien esté al frente del gobierno. Es que quieres hacer con tu política de ingresos, con tu política fiscal, y qué quieres hacer con tu política de gasto. Mientras sigas manteniendo mecanismos e instrumentos como subsidios a partir de tu política de ingreso y también mantengas un subsidio o unas transferencias por parte de tu política de gasto, estás anulando los efectos que puedas obtener de la intervención pública. Yo difiero profundamente de lo que dijo Heréndira. Yo creo que hay que regresar el dinero y gastarlo mejor, pero no con un subsidio a combustibles fósiles. O sea, vería la manera de tal vez una transferencia directa de recursos. Además, la gente que más lo necesita no es gente que en general sea dueño de un vehículo unipersonal, de un coche. Me gustaría que esos recursos se utilizaran para otros rubros de política pública y que el tanque de los coches no lo viéramos como un destino de subsidios, sino como una fuente de tributos, que de ahí se cobraran impuestos. A ver, Juan, pero es que eso está pasando ahorita, es decir, el oportunidad energético lo que hace es darle a la gente el dinero y la gente decide en qué utilizarlo. Es decir, no está vinculado necesariamente al tanque de gasolina, yo te doy a ti el dinero que eventualmente tuviste que gastar por una eventual alza y después tú decídelo en términos individuales en qué destinas esa lana. A mí me parece que ese es un esquema correcto. Lo que yo creería es vamos fortaleciéndole, vamos incrementando el dinero. No es posible que el 1% de todos los subsidios se destine a ese nivel de focalización y que el 99% vaya. 2,000 millones contra 200,000 millones. Sí, el problema es el modelo de desarrollo. Yo en eso coincido con Juan. O sea, tú le estás diciendo a alguien que la manera de desarrollarse es gastando gasolina. No, de transportarte. No solo pero entonces gasta en transporte público, mejora la infraestructura urbana. Para mí la clave está más en el lado del gasto que en podemos intentar focalizar el subsidio, volverlo realmente subsidio, como diría Heréndira. Subsidio, así es. Volverlo gasto realmente subsidio y podemos encontrar fórmulas maravillosas. Pero a mí la que más me gusta es decir, a ver, ¿en qué nos queremos gastar estos recursos? ¿Y cómo le vamos a hacer para que esos 25% de la población se sumen al otro porcentaje, pasen del E al D? Yo creo que esa es la pregunta. Y lo que quieres, y van a gastar en muchas otras cosas y eso tendrá efectos económicos, etcétera. Pero seguir pensando que le vas a pagar a alguien para que gaste gasolina,
todavía me cuesta trabajo. Mira, dos ejemplos. Entiendo que tiene una parte social y que se puede focalizar. Dos ejemplos. Lo de los refrigeradores, que parece una broma. Cambiar el refrigerador hoy día, este famoso subsidio para cambiar los refrigeradores, sí tuvo un efecto en la eficiencia energética de todo el sistema. Cambiar los focos. Y cambiar los focos también, pero un poquito menos. En términos netos. Pero si combinas las dos estrategias de eficiencia energética, no estás entregando un subsidio al gasto, sino un subsidio a la eficiencia energética del país. Estás haciendo que los hogares consuman menos energía, gasten menos energía y liberen recursos para otras cosas. Me parece que, digamos, la intención aquí sí es que no sea un subsidio a las gasolinas, que sea una mejor manera de gastarte vía transferencia de los recursos públicos. Yo te entrego el dinero. Tú sabrás en qué lo usas. Esa es una transferencia. Esa sí les gusta. Esa es una transferencia, pero no lo casas necesariamente. Ese dinero puede ser utilizado para más camión, para más microbús, para poner un negocio, pero no me determines que es para el tanque de gasolina. Yo solamente quisiera mencionar que la disponibilidad de la población a pagar más por este tipo de subsidios o reduciéndolos totalmente o a pagar más por impuestos es muy reducida. Claro, sí. 7 de cada 3 personas no están dispuestos a pagar más impuestos o más dinero por sus por sus servicios públicos, a pesar de que esos mejoraran. 5 de los 5 que estamos en esta mesa no nos gusta pagar impuestos. A ver, nada más, déjenme moverme hacia otra preocupación para ir cerrando esta charla. Este es un país que tuvo mucho petróleo. ¿No? Nuestras reservas, pues sí, en efecto, un día se mostraron extraordinarias y entonces nos tragamos el oro negro. Un poco como los españoles se tragaron el oro amarillo, nos vamos a tragar nosotros el oro negro y nos empachamos y nos hizo mal. En esa lógica se pudo financiar este costo fiscal. Pero según tenemos noticias, pues ya no vamos a ser potencia petrolera. Es decir, nos va a costar más el petróleo de lo que nos está costando hoy porque vamos a acabar incluso importando. ¿Es posible sostener cuánto tiempo este esquema de subsidios con una caída de la reserva petrolera y una eventual importación petrolera? Depende qué tan dispuestos estamos a mantener un nivel mediocre de provisión de servicios públicos y un nivel mediocre de crecimiento económico. Porque el dinero es fungible, lo puedes mover de un lado para otro. Entonces lo que estamos sacrificando es inversiones en infraestructura, inversiones en educación para seguir subsidiando las gasolinas. Entonces, probablemente esto puede continuar. Dicen que ahora Pemex tiene ya una recuperación de reservas del 100%. Habrá que ver si es cierto. Anoche con Tepec, el hecho es que hoy 1 de cada 2 litros de gasolina en el país es importado, porque no invertimos en infraestructura de refinación y hoy es una muy mala idea invertir en infraestructura de refinación. Bueno, voy a conclusiones, 30 segundos cada quien. Eduardo, arrancamos contigo. No, pues creo que el tema es empezar a discutir los subsidios energéticos en serio en el país, aunque nos tome tiempo, nos tome décadas, porque ya no podemos seguir dándonos el lujo de tragarnos el oro negro, ¿no? Ya, se acabó ese siglo. Estamos en el siglo XXI. Hay que crear una economía que crezca de otra manera. Limpia, sana. Y hay que empezar también a quitarnos atavismos del pasado, ¿no? Empezar a dar las discusiones. Va a tomar tiempo que tome el tiempo que sea necesario y con los costos políticos que se vayan administrando, pero que se discuta. Y ahí dirá 30 segundos. Yo considero que es relevante tomar de punto de vista acerca del tema de los subsidios desde el sector energético, o sea, desde una política de energía más allá de una política industrial. Cuando dejemos de ver a el petróleo como un cochinito que le vamos sacando todo el tiempo dinero, vamos a poder avanzar en la definición de mejores estrategias y definiendo, por supuesto, qué queremos de la política de ingresos y qué queremos de la política de gasto. Alejandro. El petróleo nos ha convertido en unos perezosos para recaudar. Es decir, nuestros esfuerzos recaudatorios, como lo hace cualquier país del mundo, se han visto claramente mermados. La razón por la que 5 de cada 5 no queremos pagar impuestos. Pero la pregunta es, ¿cómo hacen otros países que no tienen esto? Entonces, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Uno no puede gastar más de lo que ingresa. En la medida en la que no podemos vivir eternamente del petróleo, yo creo que claramente nos tenemos que preguntar ahorita cuál es la otra alternativa. 1, para gastar mejor el dinero y 2, para ingresarlo mejor, ¿no? Es decir, mientras no resolvamos ese dilema, seguimos atrapados en la mediocridad del desarrollo, ¿no? A los mexicanos nos encantan los acrónimos,
Yo al subsidio a la gasolina le pondría el nombre del ProRico o el programa de apoyo a las familias privilegiadas. Así como está oportunidades, ahí está el ProRico. El ProRico. Por cada peso que le llega al 10% más pobre de la población, por el subsidio a la gasolina, a una familia de altos ingresos le llegan 20. Entonces, pues es el ProRico. El otro acrónimo alternativo es el Programa de Apoyo e Incentivos al Cambio Climático y el Calentamiento Global. Porque además es Estamos subsidiando el calentamiento global. Exacto. O sea, se va al tanque la gasolina y luego estamos contaminando la atmósfera. Entonces es un subsidio que cada vez que lo ejercemos, vivimos en un país con mayor desigualdad del ingreso y más contaminado. Habrá que ver si es una buena política pública. Es un tema que se vuelve recurrente cuando se discute en este espacio, es el de la responsabilidad. Decías hace un momento, Juan, que esto es la responsabilidad del presidente, supongo de los políticos, de la Secretaría de Hacienda, pero me convencieron ustedes. Esto es un asunto de revisar la responsabilidad personal, la de cada uno de nosotros, de saber si vamos a estar dispuestos a sacrificar algo para mejorar el modelo de desarrollo y distribuir mejor el gasto, o nos quedamos cómodamente esperando con un sistema de transporte y un sistema de salud y un sistema de educación al que le falta dinero. La responsabilidad es nuestra y eso habrá que revisarlo. Nos vemos el próximo miércoles, 9:30, 11 TV México. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares.